Dos. Ya estamos grabando. Muy bien. ¿Cómo estás, Elliot? Pues bien, aquí estoy ya esperando que mañana sea el año viejo. Ya mañana es día último del año. Así es, Listos para ya superar este odioso y horrible endemoniado año del 2020. ya estamos en el último nivel, así que se Hombre, suponía que es el más difícil, pero no, bueno. claro, viene el 2021 y igual es la secuela y las secuelas siempre son peores. Entonces, agárrate. Sí, ya es que ya se descubrió la segunda cepa. Así es. Y se va a haber otra y luego otra. O sea, quiere decir que ya está vacunada, igual ya no No, funciona. de hecho, lo que yo estaba viendo, porque también me puse a leer algunos artículos sobre esa nueva cepa, es que hacen la vacuna, bueno, hicieron esta vacuna que sacó, creo que fue la de Pfizer, la que sacó Pfizer, que podía tender a cubrir hasta la tercera cepa. Pero ¿cómo saben? Entonces, pues sí, entonces como quiera, por si acaso, probablemente tenemos cubierta otra cepa. Y bueno, lo que yo estaba leyendo es que la de Inglaterra son dos dosis Sí, y que, que no son las dosis completas, este, porque estaban poniendo la dosis entera en el ensayo y hubo un error. A los que no les dieron la dosis entera, fue mejor la vacuna que con los que les dieron la dosis entera. Pero ¿por qué? No le han dicho. No, o sea, no han dicho por qué sucedió, por qué pasó eso, de que no, por qué el cuerpo reaccionó mejor a la enfermedad con la vacuna teniendo la dosis a la mitad, en lugar de tener la dosis completa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Quién sabe? Tengan ya la vacuna, o sea, está muy apresurado esto, entonces, qué bueno que ya hay una vacuna, pero al mismo tiempo, hay que también como que tener un poquito de pacientes, dudar. Pues de hecho de eso vamos a hablar, de la duda. Vamos a hablar hoy del método cartesiano de Descartes. Bueno, como dicen allá en Francia, Descartes. sí, Este, ya toca Descartes. Ya entramos a los modernos. pues ya es la ilustración, ya es previa a la ilustración o la ilustración, ya es la modernidad. Estamos dando los saltos, básicamente pues para llegar rápidamente al final. Eh, y si hay necesidad, pues retomamos algún autor. Todos los filósofos valen la pena. Entre más famosos, pues obviamente también. Pero hay muy buenos filósofos. Está Bacon, está Hume, está Locke, está Spinoza, Leibniz, gran metafísico y matemático, Malebranche, Nicolás, eh, Hobbes ya lo mencioné, Locke ya lo mencioné, Berkeley, eh, Hume ya lo mencioné, y obviamente pues después los de la ilustración, los de básicamente lo que viene a partir de Kant. El Descartes es un personaje en filosofía muy importante, muy interesante, porque ayuda a establecer ciertas reglas eh, para establecer en la filosofía moderna. Retoma un poquito lo que ya se estaba haciendo con la filosofía, o perdón, con las ciencias naturales, que es la física, las matemáticas, lo que iba surgiendo durante estos siglos. Descartes es del siglo. ¿Qué tienes de biografía de Descartes, Elliot? Sí, eso estoy buscando. Él nace al finales del 1500. Él le toca al principio de 1600.
Entonces, Sí, ya, nació ajá, en 1596. muy bien. Entonces ya había existido toda esta discusión de la escolástica, ya había existido toda la discusión de la patrística, ya se descubrió América, ya hay colonias aquí, ya es el virreinato aquí en México, como el virreinato de la Nueva España. Y los antropólogos, los investigadores, los viajeros, los pioneros, para llegar y conocer y encontrar y a ver qué se pueden llevar de aquí, empiezan a resurgir por toda Europa. Y los libros más vendidos son los libros que es gente que vino aquí y que lleva conocimiento para allá. Esos libros de aventura, pero son libros también de expediciones que se realizan por medio de Portugal, de Francia, Inglaterra y España. Eh, por otro lado, pues por un lado tienes a los filósofos que les fascina el elemento escolástico de Santo Tomás, la metafísica. Y por el otro lado tienes a este cansancio de la metafísica, donde empiezan a aparecer filósofos que prefieren el conocimiento a partir del empirismo, a partir de los sentidos, a partir de la experiencia. Y entonces es en este momento en el que se desquebraja. Hay los que son considerados los filósofos de las ideas, que es el idealismo, y los filósofos considerados empiristas, que el conocimiento proviene de la propia razón. Eh, También se les considera también los racionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y Descartes pues está al lado de los racionalistas, no considera a la experiencia o los sentidos como base para conocer. Y es muy importante esta ramificación de la filosofía. ¿Cómo es que conocemos? ¿Cómo llegamos a entender, concebir, crear ideas y básicamente entender el mundo y a nosotros mismos? Y aquí es el punto en el que se desquebraja. Unos dicen que por medio de la experiencia y otros dicen que por medio de la razón. Hasta la fecha se discute eso, ¿eh? Yo ya diré mi posición al final, pero pues hay mucho que ver. Todavía vamos a ver a Kant y lo más seguro es que vamos a ver los más importantes. Vamos a ver a Kant, después vamos a ir a Hegel y después vamos a ir a Heidegger. Y ya después, como tú ves, vamos viendo los, los que no vimos, que son también muy importantes. Pero vamos a mantener la línea general. De Descartes, bueno, leímos el discurso del método. ¿Qué tienes? Pues sigamos con la vida de Descartes. ¿De dónde es? ¿Es holandés? ¿Es alemán? ¿Es italiano? Es, es francés. ¿Dónde, ¿Vale? ¿Es dónde nació? Sí. No nació en París. No, no, nació como, lo que tengo entendido es que nació como en un pueblo, así como separado. Nació en una zona, no en el centro, pero cerca del centro al oeste de lo que es París. Y es una zona de riquillos, es una zona este, de gente fina. Lo que tengo es que nació en 1596 en Francia, después de que su madre huyó de Rennes por una epidemia, bueno, por la epidemia de la peste bubónica. Para que veas que desde entonces tenemos problemas con las enfermedades. Sí, esas son de toda la historia. Él nació en La Haye, Turena, que ahorita este, es el centro oeste de Francia. Okay. Mm, pertenecía a una familia de la baja nobleza. Su papá era consejero en el Parlamento de Bretaña. Su madre, su madre abandonó a la familia
y quedó al cuidado, o sea, Descartes, René Descartes, quedó al cuidado de su papá, de su abuela y de su nodriza. Después de que su mamá se fue, pues tuvo una nodriza. Y fíjate que su papá no le exigía, no le exigía que se meter, no le quiso meter luego a la escuela, quería que siguiera jugando, quería que siguiera, que fuera siguiendo un niño, o sea, que Sí, no como hay unos papás que inmediatamente lo meten aquí, inmediatamente le ponen cursos, y todavía ni sabe caminar y ya está en 3, 4 cursos. O cuando ya están sí, en la primaria ya le ponen que el karate, que el taekwondo, que la natación, que el violín, etcétera, etcétera. Está bien, hay que tener cierto equilibrio con ser niño, con tener ese tiempo libre para jugar y tener imaginación. Eh, pero lamentablemente fallece el papá. ¿Tienes eso? sí. No lo anoté, pero sí, sí leí ahí en nuestra buen Wikipedia que, que su papá también falleció después. Esa temprana edad fallece casi a los 10 o 12 años, Sí. yo recuerdo. Y ahí es donde ya. Tengo aquí, a los 11 años entró al College Henry IV, un centro de enseñanza jesuita, Sí. donde le enseñaron filosofía y matemáticas y aprendió física y filosofía escolástica. Sí, acuérdate que las universidades y las escuelas, los colegios en general en esta época eran sumamente católicos. No había Sí, eso de, como tenemos aquí en México, escuela, educación laica. Había una sola religión y eso es catolicismo y se fregaron todos. Y si no, eres hereje. Y te separaban de la comunidad, como los judíos, etcétera. ¿Qué más? eh, aprendió latín leyendo, bueno, en sus clases de filosofía y física escolástica. Aprendió latín leyendo a Cicerón, a Horacio y a Virgilio, y aprendió griego también leyendo a Homero, a Píndaro y a Platón. Era buen lector de latín, ¿eh? Sí, Te redactaba y te leía en latín muy bien. sí. A los 18 años empezó a estudiar medicina y derecho. En 1616 se graduó de ambas. Sí, él era abogado. Eh, en 1616, o sea, tenía 20 años cuando se graduó. Sí, de seguro fue honoris causa o, o fue un... Es que sí, era nato Descartes. Sí, sí, la Inclusive verdad. antes de que entrara a la escuela, su papá ya lo consideraba el pequeño filósofo, que le hacía preguntas y se quedaban platicando de los porqués del mundo y de Dios, etcétera. Y obviamente Pepe y... lo hacía gracioso, pero por las dudas permanecieron en Descartes. ¿Qué Claro. sucede en el 17? En 1617. ¿Ahí lo tienes? Am, no. Se enlista. Hay una guerra, empieza una guerra, la Mm, guerra de 30 años en Europa, y se enlista, pero no se enlista con los franceses, se enlista con los soldados holandeses, que son aliados, pero no están en el frente de la batalla. Entonces, básicamente se va a divertirse, a descubrir el mundo, a la aventura. sí, ¿qué más? Sus estudios, bueno, sus primeros estudios e investigaciones se centraron en el propio problema del conocimiento. O sea, sus primeras investigaciones eran de epistemología. En el 37 fue cuando escribió el discurso del método, que es Publica. la... Sí, lo publica, que es la obra que vamos a discutir hoy. Fue lo que leí fue que
llegó a ser un parteaguas, o sea, el discurso del método para la filosofía. Y en ese mismo discurso plantea, aunque no sé si por primera vez, el cogito ergo sum, el famosísimo. Sí, sí, está. ¿Es la primera vez? Sí, está en el discurso del método. Ok. Es que leí que estaba en dos, pero Es- no me acuerdo en cuál. Está en el discurso del método y está en meditaciones metafísica. Ah, ok. Te Entonces recomiendo, sí fue primero. a cualquiera que vaya a leer que esté en México, copia que es de Porrúa, está al revés, pero póngale pausa y chequen. Contiene la obra principal de Descartes. Sí, El método de sí, meditación, porque reglas, escribí demasiado. principios de la filosofía. Y son libros cortos. Entonces, en este pequeño libro los tienes a la mano. Y la traducción es buena y barata. Bueno, antes de llegar a continuar, pues hay nada más unos detallitos que aquí anoté. Eh, Después se cansa de estar de ocioso en Holanda, en el ejército, y en el 19 se une al frente, llega a Alemania, en el 37 se publica, y bueno, al final de su vida, este, por su discurso, por sus obras, siempre hubo mucha controversia, siempre estuvo peleando con otros autores, no estaban las instituciones en general, los académicos en general, filósofos en general, no estuvieron de acuerdo con su obra, con su forma de pensar, con sus escritos. Entonces siempre estuvo peleándose, siempre tuvo que hacer notas, criticando a otros autores y defendiendo su obra. Pero Suecia, con la reina Cristina, que es una reina muy famosa allá en ese país, que le da un auge académico, que levanta el nivel académico al país, se lo lleva para allá. Lamentablemente un año después fallece. Y allá pues sí lo reciben de buena manera, sí lo querían. Eh, este, y bueno, ahora sí, ¿qué te pareció? Es un libro corto. En esta edición que tengo de Porrúa son tan solo unas, ¿qué? ¿10, 20? No, unas 30 páginas, Sí, en el mío casi también 30. eran, también en el mío eran como 35, pero porque la letra estaba muy, muy grande. Entonces, pues como tú dices, es un libro corto, es más que nada un ensayo, ¿no? Sí, él se dedica más al ensayo, o bueno, en estas obras que maneja aquí en esta edición. Ajá. Y pues, ¿qué se puede decir? Que te- conocí a un sujeto que, que también lee filosofía y de hecho estudió filosofía, estudió la licenciatura, Ajá. que me contó que él lee el discurso mínimo una vez al año. Y creo que puede ser una buena práctica. Como quiera retomar libros que antes se hayan leído, yo siempre he pensado que es bueno, Sí, claro. pero, pero creo que es un ensayo que se puede leer una y otra vez y como que cada vez le puedes encontrar un poco más de cosas, como, como que no se limita a solo algo. Es una explicación de cómo desarrolló el método. Pero pero bueno, sí y no. Depende de cada quien. En lo particular, pues es un método, es una forma. Y el problema es ese, que pues, como todo método eh, y tiene su contexto histórico, es un gran avance filosófico en el momento, pero pues queda rebasado con el tiempo.
Y pues ¿por qué? Porque tiene sus limitantes, no porque Descartes le haya faltado algo, sino porque su aporte a traer esta nueva idea, que ahorita la vamos a comentar, pues proveyó que otras mentes que están en otros contextos crecieran también. Él ya no le tocó que esas ideas, leerlas y que crecieran y que él crecer con esas ideas. Entonces es normal que pues tiene su limitante. Pero nosotros sí podemos hacer eso. Entonces hay que aprovechar. Esa es la idea de la filosofía. Y sí, es un buen ensayo. Yo en lo particular lo he leído como unas 3 veces. Y en realidad sí, sí vale la pena leerlo por lo menos una vez para que mínimo centres, porque es un método que vale la pena tener en cuenta para el conocimiento personal, el análisis personal más que nada. Y aparte es un parte de aguas en cuestión de la metodología filosófica. Y ahorita comentamos el método. Sí. Pero bueno, ¿qué citas tienes que quisieras comentar? Pues debo decir algo antes de comenzar. Ajá. Es que yo pertenecí a un club de lectura de una sociedad Sí. de América Latina y en el club de lectura leímos este ensayo hace relativamente poco, hace como 4 meses, yo creo. Ok. Y la primera vez que lo leí, escribí un resumen, pero es un resumen muy, o sea, me daría pena que alguien lo leyera. ¿Y ahora, Y creo que esta vez, ajá. ¿mande? ¿Y ahora que lo volviste a leer? Sí, esta vez ya pienso que hice un mejor resumen. Es un poco más extenso el resumen, pero creo que pude centrar un poco mejor las ideas. La primera cita que tengo es el comienzo del discurso, que habla del buen sentido. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, ya que cada uno estima estar bien provisto, que hasta los que son más difíciles de satisfacer en cualquier otra cosa, no suelen ambicionar por lo general más de lo que poseen. Así es como comienza. Es muy estoico, si te fijas. Muy como a lo romano. Sí, Estoica o un pensamiento moral estoico. No se dedica mucho a la moral, pero por sus comentarios como este, obviamente es estoico Descartes. Que es un estoico, es alguien dedicado al hedonismo de la razón. No a los placeres mundanos, sino a los placeres del conocimiento. sí. Sí, lo que empieza a decir, bueno, empieza a hablar de esto, del buen sentido, y dice que es por naturaleza igual en todos los hombres. Inicia explicando que el buen sentido es aplicar el ingenio correctamente. Él después empieza a decir ahí ahí seguido, Ingenio. ¿mande? ¿Tienes la palabra ingenio? Ingenio, Ingenio, sí. que, bueno, ya después checaré. Pero bueno, es que la palabra ingenio tiene sus connotaciones. Una cosa es decir la razón y otra cosa es decirle ingenio. Ingenio implica el genio que cada uno tenemos nosotros, que es el que te abre la puerta al instinto, perdón, te abre la puerta a la intuición y a la imaginación y al conocimiento divino. Y el genio por el cual todos los artistas les llega y la idea por el cual ya hacen la obra de arte. Entonces, por ahí va la connotación. Entonces es muy diferente decir ingenio a razón. La razón es la nuestra. Pero ahorita lo comentaremos como quiera. Después, pues estamos en una época en la que todavía se relaciona la razón con el alma, el espíritu y la divinidad. ¿Qué más? Empieza a explicar que él nunca se sintió con un ingenio superior
al de otros hombres. O sea, él nunca se sintió como una persona, por así decirlo, con mejores ideas o con ideas que puedan revolucionar. Se está viendo muy humilde Descartes. Sí, sí, la verdad. Em, dice, nunca se sintió con un ingenio superior al de otros hombres y con frecuencia desea tenerla. No existe entre comillas, o sea, abro cita, no existen diferencias de grado, sino entre los accidentes. A ver, ¿qué? No existen diferencias de grado, sino entre los accidentes y no entre las formas o naturalezas de los individuos de una misma especie. Lo que yo entendí aquí es que empieza a hablar como de las condiciones materiales. Sí, sí, sí. El contexto. Ajá, el contexto material que tienen las personas, como diciendo que estos son accidentes. Y yo estoy completamente de acuerdo en eso con él, que nuestro contexto material es sumamente un accidente y donde nosotros estamos con nuestra familia, donde nacemos, con la que nos criamos, es completamente un accidente que nos hayan puesto aquí, por así decirlo. No, es que acuérdate que es accidente en el lenguaje metafísico de Aristóteles, que implica que es algo contingente, es algo Sí, que cambia, es algo que muda, entonces no es algo determinado que está en tu esencia, es algo claro. que va y viene. Entonces, el color de la ropa, este, la música que estás escuchando, el plan de estudios de la escuela en la que estás, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que es momentáneo. Todo lo que no está en tu esencia es accidente. A eso se refiere con accidente. Sí. Otra cita que tengo aquí es, al observar con espíritu filosófico las distintas empresas y actividades de los hombres, no encuentro casi ninguna que no me parezca vana e inútil. O sea, soy humilde, O sea, no me considero con un ingenio superior, pero pero todo lo demás es inútil, vano, no sirve. por eso se enojaron con Descartes. Bueno, o sea, una cosa es ser humilde, pero otra cosa es decir, soy humilde, pero te friego o te mento a la madre. En términos en términos académicos, o más bien con palabras académicas, pero lo estoy haciendo de todas formas. Pues claro que se iban a enojar. Sí, la ¿Sabes? verdad, sí se vio un poco, no sé, o sea, No, sí, claro. está, está raro, está raro. ¿Qué más? Empieza a contar que a pesar de estudiar en una de las escuelas más notables de Europa, yo supongo que hablaba de su universidad, Claro. no considera que sean conocimientos suficientes. Habla de las diferentes materias que estudió y empieza a criticar a cada una. Empieza a decir que esta es otra cita, que la teología enseña la doctrina para alcanzar el cielo y la filosofía ofrece el medio que nos permite hablar con verosimilitud y hacernos admirar por parte de los menos sabios. Elocuencia. Le empezaron a interesar los procesos de investigación que realizaba cada una de las ciencias y pues eso es la primera parte del método. Bueno, el discurso del método. Sí, es el primer capítulo. Sí, es una introducción a la sencillez del autor. Sí, o sea, empieza como a contar, como a dar contexto de cómo empieza a surgir el método, dándose cuenta, por ejemplo, de que las demás investigaciones son vanas e inútiles. Así es. Ya en la segunda parte empieza a explicar cómo empezó a observar que cada una de las obras filosóficas que leía, cada teoría científica y o matemática,
era imperfecta. Pues no sabía si en algún momento se había hecho un análisis de estas. O sea, no sabía si se había, por así decirlo, utilizar hoy en día el método científico para decir que esto es correcto y esto no. Sí, en esta segunda parte es donde él expresa su método. Sí, Por eso es muy importante. ¿Qué más? Ahorita aquí, aquí tengo una cita sobre eso que acabo de decir. Ujú. Dice, juzgaba que las ciencias expuestas en los libros, al menos aquellas cuyas razones solamente son probables y que carecen de demostraciones, no están tan cerca de la verdad como los simples razonamientos que un hombre de buen sentido puede naturalmente realizar. Después de eso empieza a describir el método, ya eh, por así decirlo, paso a paso, y cómo fue su experiencia al aplicar el método. Antes de que empiece a comentarlo, pues dice que de todo lo que, o sea, todo lo que aprendió en las universidades, de su idea es desecharlo, para empezar de Sí, nuevo. Y comenta que pues es el análisis del álgebra, donde toma algunas ideas. Em, pero a ver, coméntanos. sí. Dice, bueno, esto no es una cita. En un principio estimó que con 4 pasos eran suficientes para realizar un análisis de los procedimientos físicos y matemáticos más sencillos. Empezó con eso. En general, todavía en la actualidad se ocupan 4 simples pasos. Depende ya Sí, del contexto de la investigación. Se agrega uno más si hay necesidad de más investigación o otro análisis, pero básicamente es lo mismo. Desde sí. entonces básicamente es el mismo método. Mm, es, aquí abro cita. El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se había conocido evidentemente como tal. El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y necesario para resolverlas más fácilmente. El tercero requería conducir por orden mis reflexiones, comenzando por los objetos más simples y más fácilmente cognoscibles, para ascender poco a poco hasta el conocimiento de las más complejas. Según el último de estos preceptos, perdón, debería realizar recuentos tan completos y revisiones tan amplias que pudiese estar seguro de no omitir nada. Esos son los 4 pasos. El primero, vamos a repetirlos. El primero es la evidencia. O sea, Sí, lo que percibes, pero esto tienes que dudar de ellos hasta que los puedas percibir clara y distintamente. sí, Que sea lo más evidente posible ese fenómeno. Eh, Objetividad, obviamente, a eso se refiere. El segundo es la separación. ¿Qué es eso? Es el análisis. ujú, Lo que haces es separar, agarras un elemento, agarras un objeto, agarras el fenómeno y lo separas en sí, todas las posibles partes que puedas separarlo. Y a partir de ahí, y ahora sí, pues, desgregarlo, puedes definirlo mejor, al tener las partes separadas. El tercero es hacer la síntesis, sí, donde haces la revisión de todas las partes, ordenas los conocimientos, puedes ya empezar a hacer un bosquejo de las ideas principales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que organizar las ideas, los objetos, las teorías, desde lo más simple a lo más compuesto. Es lo que recomienda Descartes. Y por último, es como es ese resumen.
Es la enumeración y revisión de todo lo que se ha hecho. Entonces, Sí, vuelves a entrar en ellos por si omitiste algo o por si aparece otra idea. Eh, que se, en el método actual, pues es conclusión, pero también al mismo tiempo es una revisión de la información recopilada. Eso es básicamente es el método de Descartes. Esto provee la posibilidad de un método en la investigación teórica. ¿No? sí, O sea, antes hacía filosofía, leías, comentabas, escribías, criticabas, hacías cartas, eh, hacías tus disertaciones, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, este tema, este otro tema, pero ¿cómo investigabas? ¿Cómo definías? ¿Cómo hacías la teorización? ¿Cómo hacías el análisis? Eh, o sea, había autores que no hacían análisis, había autores que no hacían una profundización sobre los fenómenos, en el primer paso de la evidencia, o no había una síntesis muy clara. Y en lugar de hacer de lo simple de lo compuesto, se van de lo compuesto a lo simple. O sea, hay, hay una discusión sobre este tema. Entonces, ¿cuál es el método que proporciona mejores facilidades para poder entender los fenómenos, para poder también explicarlos? Descartes maneja esto. Y a partir de aquí, pues, muchos filósofos, y todavía hasta la actualidad, utilizan este estilo. Porque es muy sencillo y es muy claro. Cuando agarras el libro de filosofía, tienes que separar el fenómeno, o sea, las ideas que hay ahí adentro. ¿Cuál es lo evidente? Y las separas haciendo el análisis y dices, este se refiere a esto, este se refiere a esto, este se refiere a esto, este se refiere a la ética, a la moral, etcétera. Este se refiere a este objeto, este se refiere a este otro objeto, esto es metafísico, y si esto es metafísico, se refiere a Dios, se refiere a la unidad, se refiere a la esencia, ¿a qué se refiere? Y luego, y ahora sí, la síntesis. Y por último, pues, la revisión y enumeración de todos los objetos estudiados. Es algo que se hace todavía. Y lo hacemos, a veces parece que lo hacemos de forma instintiva, pero pues lo hacemos trabajando con el libro, lo hacemos trabajando con las ideas, lo hacemos trabajando con la teoría. El estudio filosófico es muy diferente al estudio eh, práctico de las ciencias física, química, medicina, pero la base es la misma. Eh, Tienen que tener un método y tienen que tener una investigación, tienen que tener fundamentos para poder hacer una investigación. Y es básicamente lo que se hace en filosofía. ¿Cuáles son los fundamentos? Buscarlos, encontrarlos. Y eso en el análisis se encuentra. Entonces, esta es la recomendación cualquiera que estudie, se dedique o quiera dedicarse. Eh, al leer un libro, buscar cuáles son los elementos que hacen que se construya la obra, eh, que son sus fundamentos, que se sostenga. Y, y no es para destruir la obra, pero sí hay que encontrar esa esencia, sí hay que encontrar los elementos donde dices, si le quito esto, ya no funciona, ya no sirve, o se cae todo el sistema, o se cae la obra filosófica. Y no es para destruirla, sino para encontrar sus limitantes. Hasta aquí llega esta obra. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuál es su profundización? Pero no porque sea mala, sino porque en su contexto hasta ese momento, hasta esa teoría o hasta esa idea podía llegar. Alguien más la leyó, se le ocurrió otra idea y escribió una crítica o escribió una obra a partir de esa otra obra. Entonces se va acumulando la información, se va creciendo este mundo de ideas o verdades relativas. No es así, se está construyendo la idea y la imaginación de la realidad del mundo. Eh, y por último, bueno, mi recomendación siempre es eso, agarrar la obra y buscar la esencia, buscar qué es lo que realmente te quiere decir. Y para eso todavía falta leer la tercera parte Ya leímos, checamos ya la segunda parte, para eso hay que leer la tercera parte de la obra.
¿La tercera o la cuarta? La tercera, sigue la tercera ahorita. Pero me refiero que hay que leer la cuarta parte. Esa es la esencia de la obra, que ese es el parteaguas, más concreto o más, que hizo enojar a los escolásticos de la época. Pero sigamos, ¿qué dice? ¿Algún otro comentario del método? Pues no, o sea, de la segunda parte, pues nada más empieza a decir después como su experiencia al aplicarlo con las, por así llamarlas, mates simples. Pero pues de ahí no saqué nada relevante. No, no, yo tampoco. Vamos a leer vamos a checar la tercera parte, que pues también está sencilla, entre comillas. Sí. En la tercera parte, con el propósito de no quedar irresoluto en sus acciones, Descartes elaboró una moral provisional que constaba de 4 máximas. La primera dice, debía obedecer las leyes y costumbres de mi país, conservando la religión en la cual Dios me ha concedido la gracia de ser instruido desde la infancia. Aquí pues está metiendo como su granito de arena para que no lo tacharan tanto. Sí, 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 o sea, él se está justificando, él está diciendo, él ya sabe que lo van a criticar, entonces, ay, espérate, Claro. aquí dije que Dios existe, ¿eh? Y de hecho, lo que estaba leyendo después me dio risa en ese momento cuando lo leí. Fue que el Vaticano, bueno, el catolicismo puso el discurso del método en sus obras como, por así llamarlas, prohibidas, o sea, como paganas. Sí, Entonces, porque te hace pensar. ajá. La segunda dice, pres- sí, prescribía que debía ser la más firme y decidida que pudiera en mis acciones. No, otra vez. Otra vez. Prescribía que debía ser lo más firme y decidido que pudiera en mis acciones y que no debía seguir las opiniones más dudosas. O sea, básicamente que no le creyera a cualquiera, que no creyera en sí todo lo que leía o veía o escuchaba. Y al final de cuentas, o sea, hay limitantes, entonces hay que inclinarnos, hay que siempre pensar en la opinión más verdadera y si no existe y si no la encontramos y si no es evidente, pues mínimo la más probable. Claro. La tercera dice, debía intentar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna y modificar mis deseos antes que el orden del mundo. ¿Está bien? Sí. El cuarto dice, debía realizar un atento examen de todas las ocupaciones de los hombres, que todas las ocupaciones de los hombres tienen en esta vida con el fin de intentar escoger la mejor. O sea, analizar, por así decirlo, cada una de las profesiones y decir, ah, pues esta es la mejor. Supongo que él la hubiera escogido o la escogió con ciertas, como, no características, con ciertas, cómo se le llaman? Con ciertos requisitos. Bueno, es que al final de cuentas es Descartes, bueno, básicamente lo que expresa en esta parte es que hay que ser precavidos, hay que ir con Sí, cuidado, no hay que darse a la deriva y dedicarse, o sea, dejarse llevar por las pasiones, por las creencias, por las opiniones de los demás o una opinión general influida, por ejemplo, por el miedo, que es lo que hace ahorita la gente al salir a comprar papel de baño o cuando apareció esta cuestión de la cuarentena. Inmediatamente se acabó el papel de baño, se acabaron el gel antibacterial, la gente se asustó bastante. Eh, y después ocurrió lo opuesto, este fenómeno de que la gente ahora, pues yo salgo
y me vale. Y no me voy a cuidar ni voy a cuidar a los demás. Y luego ya empieza a aparecer gente que se enfermó porque fue una fiesta donde fue una persona que sí estaba infectada porque esa persona le valió en ese momento en que ya hubo esta reacción ante esta situación, ante el miedo. Entonces, sí es de coraje, pero al mismo tiempo esa reacción también es, no quiero usar esa palabra, pero es estúpida. No te estás dejando llevar por la razón, no estás siendo precavido, no estás usando la prudencia, que es lo que utiliza el estoico, que es lo que utiliza por lo general el filósofo, la moral del filósofo, que es lo que pregonaba Platón desde un principio, Sócrates Sí. obviamente. Pues hay que tener prudencia en todas nuestras acciones, en todos nuestros pensamientos. Y pues al final de cuentas lo que está diciendo Descartes en todo este capítulo, que no es muy largo, pero puedo haberlo resumido. Sí, de hecho. Hay que tener siempre cuidado, hay que dudar de uno mismo, y es a lo que vamos en la cuarta parte. ¿Por sí? Sí. Ya en la cuarta parte, Descartes explica cómo llega a la conclusión del cogito ergo sum, y estaba buscando la traducción como más literal, porque la que todos tenemos es pienso, luego existo. Y lo que yo encontré, yo traduje palabra por palabra, ¿No? entonces lo que encontré o lo que saqué es yo creo que, por lo tanto yo soy. El cogito es cogito ergo sum, Sí, y nosotros lo traducimos como pienso, después existo. sí, Eh, literal, es que el cogito no nada más es el problema de las lenguas antiguas. Una palabra significa varias cosas. Nosotros ya utilizamos varias. Eh, entonces, cogito, nosotros lo utilizamos como pensar, sí, pero también puede ser creer o razonar. ok, Pero creer y razonar son cosas muy diferentes. claro, Entonces hay que buscar una distinción en cuál es la palabra que tenemos que usar y a lo que se refiere con el contexto de la obra. ajá, Y eso ya es trabajo del traductor, lo cual claro, es complicado. Ser traductor no es nada fácil. Para el que no le quiere pagar a los traductores, es una mentada de mamá porque sí es algo muy complicado. sí, la verdad, Como se decía antes, especialmente en la época postmedieval o previa al humanismo, la traducción es sagrada. sí, De ahí viene otras cuestiones, otros temas que ya no nos hemos metido, pero bueno. Entonces, sí, bueno, es que también los franceses lo dicen, ya pensé, don't ok, speak. Entonces, si yo pienso, por lo tanto existo. Entonces, esa es la misma traducción de Descartes. sí, Entonces ya eso ya nos dice, bueno, entonces yo pienso, lo existe. Más fácil así, porque latín es una lengua muerta, ya nadie la habla, se usa para cuestiones, ahora todavía se usa para algunas cuestiones civiles, pero en esta época se utilizaba para lo académico y lo legal. Y hay que recordar que el latín, por lo tanto, ya no se habla, y no se hablaba, y no se usaba con la caída del Imperio Romano. Y se utilizaba en otras tierras, pero para hacer por ejemplo, los títulos de poder de algún rey, o darle el título de tierras a el señor feudal, o para hacer las escrituras de un terreno, o para hacer las escrituras de la fundación de algún pueblo. Cuando llegaron acá en la colonia, todas las obras fueron hechas todas las fundaciones fueron hechas en latín, pero eran portugueses, españoles, judíos, etcétera. Gente que no hablaba latín, más que traían a alguien que sí lo hacía, que sí hablaba latín y escribía latín.
Pues hacía la obra y nadie la podía leer. Pero eso quiere decir que el latín es una máquina del tiempo, donde el que sabe latín, si estás en 1300, puede leer la obra del 600, porque no cambia. Como no está hablada, no cambia. Si es hablada, sí cambia. El latín se convirtió en romano, la lengua romana, entonces esa es la que cambió. Y esa es la que está cambiando y transformando, esa es la de uso común. El español la nuestra y también se va cambiando y transformando, entonces no era así como nosotros la usamos. Y cuando llegó aquí, cuando se mezcló y cuando le enseñaron los españoles, cuando enseñaron el castellano a los nativos, a los prehispánicos, a los mexicas, etcétera, pues tampoco lo hablan exactamente como se los enseñaron. Entonces ahí hay una transformación y es normal. Ahorita yo no hablo como tú hablas, hay una diferencia de unos 20 años. ¿De qué año eres, Elliot? Del 2003. Son 20 años de diferencia. Entonces, si tú usas unas palabras, yo uso otras palabras, es muy común, es muy normal. Entonces, hay que tener una perspectiva más amplia en cuestión del lenguaje y de la traducción y la transformación del lenguaje. No está mal que los jóvenes tengan sus propias palabras y que odien las palabras que nosotros usamos los viejitos. Me acuerdo cuando apareció X. Estaba en la prepa, oí X y me sentí viejo porque se me hizo que estaba mal. Usar la expresión X. El güey, que ya es tan común, a mí no lo usábamos, no era tan común. Las maldiciones tampoco eran tan comunes, no las decíamos en la calle, nos regañaban si las decíamos en la calle. Y de repente ya todo el mundo lo dice, los papás las dicen, de repente algo pasó, hubo un cambio ahí en nuestra cultura, en el lenguaje. Pero bueno, así hay miles y miles y miles, miles de ejemplos. Entonces está bien, no tiene nada de malo que no se enojen los viejitos por las nuevas palabras que usan los jóvenes y que los jóvenes aprendan que les va a pasar a ustedes. Entonces tampoco Claro. a las palabras viejitas que nosotros usamos. Está bien chido. Esa ya no la uso. Esa no la usan, no sé. Sí, yo sí. Está bien padre. O Qué bueno, chido. ahí nos vamos a meter. Pero sigamos mejor con la Sí. cuarta parte. Lo que yo tengo de la cuarta parte es una cita un poco larga. Bueno, en mi libreta está muy pequeña, está del tamaño, mi mano está más grande que la libreta, Ok. pero abarca una página y media la cita, entonces se podría decir que para mi libreta está larga. Cómprate una libreta Norma, escribe. Creo que ahora escribe son las caras. Cómprate cualquier libreta. Me regalaron una de Navidad, es otro buen regalo, una libreta. Entonces, ya cuando me acabe esta, que ya le faltan como 10 páginas, ya voy a empezar con la otra. Yo en la facultad me compré no, ¿qué era? Era esos libros que tienen, no sé si has visto esos libros de contador, que tienen colores, cuando está cerrada, tienen colores en la orilla. Separadores. No, no, porque tienen colores, no separan las hojas, separan, no separan nada, no, no es ¿qué? Es vertical en lugar de horizontal. Ah, ok, No me ayuda a ya. separar la hoja, nada más el color bueno, son libros, parecen libros, son libretas grandes, gruesas y de este tamaño. Está el libro y todavía le falta un boncho. Es- no me la acabé, lo usé toda la facultad, no me la acabé, tengo hasta la mitad. Eh, pero es que son para hacer cuadrícula, para que los contadores hagan cuadrícula y hagan anotaciones de los Ok. gastos que están haciendo diario. No me la acabé, ahí está todavía, pero muy buena fuente de ideas porque ahí está todas las clases que tuve con mis maestros.
Pues ahí están las anotaciones del discurso. del discurso del método y también meditaciones metafísicas. Cómo nos regañaba Pedro Gómez Lanés, que no entendíamos. Y luego, nomás nos veía y ya, ya cuando lleguemos acá, nada más asustaba porque no entendíamos ni siquiera Descartes. Ahora, ahorita, en la siguiente sesión con Kant, ahora tú me vas a ver así. Pero bueno, sigamos con Descartes. ¿Qué tienes? Bueno, la cita casi no larga dice: posteriormente, examinando con atención lo que yo era y viendo que podía fingir que carecía de cuerpo, así como que no había mundo o lugar alguno en el que me encontrase, por ello no podía fingir que yo no era, sino que por el contrario, solo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas, se seguía muy evidente y ciertamente que yo era, mientras que con solo que hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido. Llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia cuya esencia o naturaleza no reside sino en pensar, y que tal sustancia, para existir, no tiene necesidad de lugar alguno ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma, en virtud de la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, más fácil de conocer que este, y aunque el cuerpo no fuese, no dejaría de ser todo lo que es. Está diciendo que es más fácil entender lo que está dentro del cuerpo que el cuerpo mismo, físico. Previamente dice, cómo a veces los sentidos nos engañan. Qué rosita. Para él el cuerpo, y al igual que para Platón, por eso todo el que lea Descartes luego voltea a ver a Platón o lo considera parte del idealismo. Esto cambia, esto muda, esto es contingente, son accidentes en el lenguaje metafísico de Aristóteles. Por lo tanto, es nubloso, por lo tanto, no es claro ni evidente. Yo puedo dudar de mis sentidos. Yo más bien tengo que dudar de mis sentidos. Para mí agarrar un objeto, este es un control remoto. Agarrar este control remoto, puedo ver que es negro, puedo ver que tiene esta forma rectangular, es plano, pero tengo que dudar de él, tengo que dudar porque mis sentidos me dicen que, por ejemplo, es negro, pero ya sabemos, igual no lo sabía Descartes, pero ya sabemos que realmente no es negro, simplemente repele cierto tipo de color, de radiación, que le da ese color, entonces absorbe también los colores. Entonces, yo no conozco sus partículas, no conozco sus moléculas, no conozco quién lo hizo, por la fábrica, el fabricante, pero y el código, un código ahí, pero no conozco las personas, no conozco la historia, no conozco la patente. Puedo ir a investigar, pero pues requiere ya tiempo. A eso se refiere a Descartes, que todo objeto físico al que nos encontramos no lo conocemos por su totalidad. Y la totalidad está en la esencia. Entonces el problema es conocer las esencias. Y Descartes es tan egocéntrico, es tan sangrón, es tan creído que puede decir, mínimo, la única esencia que puedo conocer es la mía. Y es donde ya se enojaron los escolásticos. Porque dice, enseguida noté que si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía hacer alguna cosa, debía tener alguna realidad. Y viendo que esta es verdad, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Era tan firme y tan segura que nadie podría quebrantar su evidencia. Que lo único que está seguro es de que él piensa. A partir de ese pensamiento, a partir de esa idea, ahora sí puede existir.
todo lo demás no es algo verdadero o algo cierto, que esté fundamentado, que esté conocido o que esté en el elemento de esencia. ¿Cuál es la única esencia que puede conocer el ser humano? La suya, pero inclusive en eso hay que dudar que la conozcamos en su totalidad. Esa es la situación de Descartes y esa es la problemática y eso es el parteaguas. Porque bueno, hay muchos elementos ahí, pero vamos a terminar primero de comentar la parte y luego ya ahora sí los comentarios a la parte. Bueno, ¿Qué otra cita tienes? de la cuarta, Sí. ya no tengo ninguna. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer esto. Dice, comprendí que yo era una sustancia, cuya naturaleza o esencia era a su vez el pensamiento, sustancia que no necesita ningún lugar para ser, ni depende, sustancia que no necesita ningún lugar para ser, ni depende de ninguna cosa material, de suerte que este yo, pues este ser, que es lo mismo el alma, para Descartes, dice, hace paréntesis, por el cual soy lo que soy, que ya lo comentaste, es enteramente distinto del cuerpo y más fácil de conocer que él. Esta es mi traducción. Después comenta, para pensar es preciso existir, perdón, lo leí mal. Para pensar es preciso existir, juzgue, ¿qué? Está aquí mal la relación. Juzgué que podía adoptar como regla general que las cosas que concebimos muy claras y distintas son todas verdaderas. La única dificultad estriba en determinar bien qué cosas son las que concebimos clara y distintamente. Meditando sobre las dudas que consultaban a mi espíritu, deduje la conclusión de que mi ser no era perfecto, puesto que el conocer supone mayor perfección que el dudar. Yo dudo porque no soy perfecto. Y todo el proceso de este pensamiento, de esta idea o de este fundamento es que dudo de todo. Por lo tanto, no soy perfecto. Lo más perfecto no puede ser una consecuencia, una dependencia de lo menos perfecto. Y no hay cosa que proceda de la nada. Por lo tanto, yo no soy Dios. Pero tengo la idea de perfección. Por lo tanto, si Dios existe, o bueno, se prueba que Dios existe porque tengo la idea de perfección, a pesar de que yo no soy perfecto. Pero bueno, eso lo comentaremos más después en las pruebas de Dios. No es aquí. Sí, de hecho es aquí. Dice, dice, mejor me voy aquí a mi acordeón, que ya tengo ya separado, no lo tengo en citas, lo tengo ya escrito. Aparecen 3 pruebas de la existencia de Dios a partir de este cogito ergo sum. Para disculparse, para justificar, ¿por qué? Porque decir que pienso luego existo quiere decir que el principio de todo es mi pensamiento, es la existencia, no es Dios. Que la unidad metafísica por la cual todo esto existe es el pensamiento. Entonces ahora tiene que decir y tiene que justificar, es gracias a Dios. No vemos a Dios, no sabemos si existe Dios, pero puedo pensar que es Dios o que existe Dios. Y si Dios existe, ¿quién? O sea, no sé, pero mínimos primero fue el pensamiento que creó a Dios o que pensó a Dios, perdón. Entonces existe Dios. Entonces les está diciendo a los escolásticos, ok, primero es el pensamiento, pero perdóname porque estoy ya diciéndote que en lugar de que sea primero Dios y que luego existe el pensamiento, es primero el pensamiento y después existe Dios. No se tiene que justificar la existencia de Dios, tiene que decir sí, sí, sí existe, pero no lo conocemos. Dice,
1. La primera prueba. La existencia de Dios se conoce por la sola consideración de su naturaleza, por la idea de Dios en sí mismo. El simple hecho de que yo pueda tener la idea de Dios, entonces existe Dios. Hay una naturaleza que es superior a la mía. Porque por el simple hecho que la estoy considerando como posibilidad, no que existe en realidad. Son como que pues, ya metí la daga y ahora la estoy dando vueltas. 2. Por la causa de mi idea de lo perfecto e infinito. Yo, es lo que ya comenté, yo soy imperfecto. No, esa es la tercera. Dice, la cual está formalmente y objetivamente ya en nosotros. Una cosa es decir que esta es la idea, pero otra cosa es decir que nosotros ya tenemos esa idea clara y distinta. O sea, que es formal y es objetiva en cada uno de nosotros. Y esa entonces, por lo tanto, es la causa de mi idea. 3. Ahora sí es lo que comenté. Dios es perfecto, pero yo no soy perfecto porque inicié mi proceso de meditación por la duda, porque soy imperfecto, porque no conozco todo. Ah, entonces, si tengo la idea de perfección y si es formal y si es objetiva, como ya lo comenté en el 1 y en el 2, por lo tanto, existe un Dios que sí es perfecto, porque yo soy la causa de ese objeto, de ese Dios. Si no, no tendría esta idea de perfección, porque no está Dios acá afuera. No está Dios aquí, o sea, no hay un Dios aquí que es súper perfecto. Y no está aquí afuera con barba de blanco o no sé, lanzando truenos y robándose a las esposas y creando hijos bastardos. Perdón por el comentario. Pero nos está diciendo Descartes que la unidad, que la base, que el fundamento por el cual llegamos a conocer, esa es la aportación que ahorita puede sonar muy sencilla, muy clara, pero que a nadie se le había ocurrido, es el pensamiento, es la razón. Sí, fíjate que lo que me recuerda a esto que dice sobre, o sea, sobre su justificación de Dios, eh, es que me recuerda a lo que decía Tomás de Aquino, Ajá. que no se puede conocer a Dios. Dios no es un ser similar a un humano. Dios es un ente que existe y está y ayuda y, bueno, hace todas sus acciones, pero que no se puede conocer. Es por así decirlo, el aire. O sea, no lo podemos ver, no es tangible. Ajá. Me recuerda a eso. Pues básicamente esa es la cuestión en la que se encuentra Descartes, que sabe que lo van a criticar porque el conocimiento, estamos en un momento, antes de Descartes, estábamos en un momento en el que el conocimiento eh, es divino, es brindado por Dios. Eh, de eso no hay duda, o sea, todo lo bueno es divino, todo lo bueno es por Dios. Si soy inteligente, si tengo masa muscular, si nací noble, si soy príncipe, si soy bueno en los negocios. La idea natural, la idea es de que la naturaleza es que es divina. Lo natural es que si yo soy pobre, voy a ser siempre pobre. Si me da lepra, si me enfermo, si soy tonto, si nací sin una mano, es por deseos de Dios. Y eso es natural en esta época, o bueno, en la época medieval. Ya a partir del humanismo ya se empieza a discutir esto. Y pues llegamos a este punto en el que ya Descartes nos dice que por lo menos en el conocimiento, Dios no es el creador del conocimiento humano, es el pensamiento, es en sí mismo, es nosotros.
Y es darle una cachetada fuertísima al Escolástica. Por eso enojaron. Es a partir de una duda, es a partir de saber entender que nosotros somos imperfectos, nosotros no tenemos todo el conocimiento y tal vez somos incapaces de abarcarlo todo, pero mínimo lo que hace es, nos dice Descartes, es que si partimos de la duda y usamos un método congruente y viable, mínimo podemos llegar tal vez a una verdad clara y distinta o tal vez a la probabilidad, a la mejor probabilidad de ese conocimiento, de la verdad. Entonces es un grito de esperanza por la posibilidad del conocimiento humano. Continuamos con la siguiente parte. Sí. Ya las demás, Pues, ¿mande? ya las demás son un poquito más sencillas. Sí. Ya en la quinta parte hace una explicación muy, muy, muy larga de cómo funciona el sistema circulatorio en el cuerpo humano. Empieza a explicar de cómo se limpia la sangre, cómo recorre todo el cuerpo por medio de las arterias y las venas y cómo llega al corazón y así. Pero lo que yo rescato más, ¿mande? Sí, 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 dale, dale. Lo que yo rescato más de aquí es ya casi al final de la quinta parte, habla sobre la razón y del por qué los humanos en cuestión de razón somos insuperables frente a otros seres. Ajá. Eh, Incluso Descartes empieza a imaginar y lo describe ahí casi terminando en las últimas páginas, empieza a imaginar a una máquina con órganos humanos capaz de expresar gusto o disgusto, más no sentimientos o emociones per se. Y aparte no estamos en una época en la que ya existía la ciencia ficción, o sea, él, por ejemplo, Claro, una máquina es incapaz de usar la palabra o los signos, etcétera. Entonces ya sabemos que sí, ya lo usan, sí, y pero pues sí, ya ahorita, antes no. sí, empieza a explicar como una inteligencia artificial adaptada a su época. Pues es que en su tiempo una computadora era el de hacer cuentas, el abaco, y una máquina pues sería una polea para levantar objetos pesados. Sí, No, todavía ni siquiera estaba la máquina de vapor. Había barcos, o sea, no existía todavía lo que ahora nosotros entendemos como la computadora, una máquina claro. que está programada para pensar. Ahí, Utiliza, en esa última parte, pero aunque sí utiliza, esa sí utiliza un lenguaje, un signo, y posiblemente es el lenguaje binario. sí. Ahora sí, ¿qué es lo que hacer? En esa última parte que empieza a hablar de la razón, a pesar de que él dice esto, que los seres humanos son superiores en el razonamiento, por así decirlo, en generar procesos de cómo hacer las cosas o algo así. También, o sea, a pesar de que da esa explicación y dice ese comentario, habla de cómo hay animales que en ciertas y específicas cosas son superiores al hombre, mas no significa que sean superiores en todo. Son superiores Eh, en casa, en sobrevivir, ajá, etc. exacto. Y pues eso es lo que rescato. Te encuentras con un león o una leona, más que nada, porque la leona es la que caza y te come. Pues sí, sí, eso es lo que yo rescaté, que al final habla de la razón. Exacto. Y de la sexta parte, De la sexta parte,
ahí Descartes explica las razones del por qué no publica todos y cada uno de sus tratados. Y pues dice, lo que yo entendí de eso es prácticamente eso, o sea, como la crítica que le iban a hacer y que le iban a tachar de, no, sus libros no. No, pues por lo que ya te comenté, obviamente le van a despreciar. Claro. Aquí Descartes comenta y se jacta de tener una mente brillante. O sea, aquí ya olvida la primera parte del discurso en donde nos decía que no tiene la mente más brillante, pero sí, ya después en la sexta ya nos dice, no, se me hace que sí tengo una mente brillante, pero dice que sin duda hay gente más brillante que él. O sea, él no se jacta de ser el más brillante, pero sí una persona brillante. Ah, ah, con- eh, sí, hay ciertos filósofos, yo incluido, perdón, que nos cae gordo Descartes por no se haga, o sea, si vas a ser humilde, sé humilde de verdad. Si vas a hacer sangrón, sé sangrón de verdad. No le tapes. Pero bueno, estamos en una época en la que la obra al ser publicada tenía que agradecerle a Dios. Y está dedicado obviamente tal vez a un padre o alguien perteneciente de la escolástica. A pesar de que sus ideas, tal vez, o sea, es una hipótesis de mi maestro yo la comparto. No considero que Descartes haya creído en Dios. Y si creyó en Dios, dudó mucho de él en muchos años de su vida. Entonces eso proveyó la posibilidad de estos temas, de estas discusiones, de estos libros, de estos ensayos. Entre ellos, pues tienes que leer las meditaciones metafísicas, que son un parteaguas para lo que, bueno, perdón, es una antesala de lo que viene muy llana, muy somera, lo que va a ser después con Kant, con la crítica de la razón pura. Pero lo importante que hay que comentar de este libro que no leíste, pero no tengo inconveniente que leyeras, pero sí deberías leerlo, y que estoy comentándolo porque es importante, es considera que el espíritu, lo único que admite, ya lo comentamos, lo único que admite es su pensamiento y a partir de la existencia. Pero aquí admite que lo único que él admite, considera que lo único que admite es el espíritu, lo cual está relacionado con lo que es el pensamiento, que es su imaginación, su mente, su memoria, etc. O sea, es la capacidad de pensar. Entonces, estamos en un momento contextual, eso cuando lo veas con Kant y con Hegel todavía, vas a encontrar esto, en que la forma de pensar depende mucho del espíritu de cada quien. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, que cuando hacen crítica o análisis del espíritu, están haciendo crítica y análisis del pensamiento, de la forma de pensar. Entonces todavía tenemos, por ejemplo, la fenomenología del espíritu en Hegel. Ya después, con Freud, ya esto cambia. Pero estamos en una época en la que la filosofía, cuando se habla de espíritu, se habla del pensamiento. Y lo que hace Kant y lo que hace Hegel y lo que está haciendo Descartes aquí es entender el espíritu a través del pensamiento. Entonces, es cómo pensamos, entonces es cómo es el espíritu. Todavía no tienen esa separación tajante como nosotros tenemos. Nosotros sí separamos el espíritu, de hecho lo consideramos algo todavía más hetero que el pensamiento. El pensamiento sabemos que son las neuronas, el movimiento químico de las neuronas. Entonces sí es algo todavía que pertenece a este mundo físico y material.
en el cual hay reacciones químicas, pero el espíritu, eso no, eso no lo contenemos ahí. Puedo pensar en el espíritu, pero lo que siento del espíritu o lo que se habla del espíritu no está ahí. ¿Qué otra cosa te puedo comentar de esta obra nada más? Que esta relación obviamente con lo que estamos leyendo en las meditaciones. Algo que estoy seguro que los hizo enojar bastantes. La facultad de concebir lo que es una cosa, un pensamiento o una verdad procede de mi propia naturaleza, no la divina. De que ha nacido conmigo o de que ha sido hechas por mí. O siempre la tuve o nacieron conmigo. Pero fueron hechas conmigo. La naturaleza es la que me ha enseñado esa semejanza y que la experiencia me muestra que tales ideas no dependen de mi voluntad. Pero bueno, eso lo dejaremos para después, para que leas este texto. Te lo recomiendo porque es parte de la metafísica o de pensamiento de Descartes. Pero bueno, esto lo veremos después. ¿Te quedó claro lo que es las meditaciones, perdón, el método de Descartes? Sí, pues es un texto muy, bueno, no quiero decir muy sencillo. Es sencillo en cuestión de lo largo que es. O sea, no es largo, es muy corto. Entonces, pues es que tampoco es relativamente fácil de leer. Claro que no, porque es filosofía, la filosofía no es fácil de leer. Como estábamos como da clase en la prepa, que decía, está bien difícil, profe, pues estás en la prepa, claro que es difícil. Es filosofía, claro que es difícil. Pero, sí requiere varias lecturas, sí requiere, Sí, pero también requiere que lo termines. O sea, toda obra filosófica requiere que encuentres sus limitantes, su esencia, lo que lo hace esa obra única, esencial, importante, y qué es lo que quiere decir el autor. Y qué es lo que no, qué es lo que dice el autor que no se da cuenta que lo está diciendo. O se da cuenta que lo está diciendo y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, encontrar esas grietas en toda obra, digo, lo vimos en Platón, y también lo manejamos en las obras de literatura, o sea, cuál es la esencia de la obra, qué nos quieren decir. Y al final de cuentas, el Descartes en el discurso del método nos quiere decir eso. El, el espíritu, el único claro y distinto en mí, según él, y es de lo cual parte todo lo demás, inclusive Dios. Entonces, sí, de hecho, algo que, perdón, a partir de esa idea, ahora sí, todo lo demás es más fácil de entender cuando lees el texto. Ya que lo leas otra vez, va a ser un poquito más sencillo. Y si lees las meditaciones metafísicas, pues también va a ser todavía más sencillo. De acá. te iba a decir que algo que se me hizo, bueno, no se me hizo, algo que me puso a pensar con el pienso luego existo, Ajá. es que es un, o sea, él mismo lo dijo, es algo muy difícil de contradecir. Es, para su época, supongo, era algo que la gente lo leía y le quería poner peros y no sabía cómo, probablemente. Claro, está el catolicismo que obviamente le dijo, no, primero es Dios y luego ya piensas. Pero lo que me puse a pensar es, por ejemplo,
si hubiera algo después de la muerte, seguiría, por ejemplo, si nuestra alma o nuestro espíritu siguiera existiendo, seguiría pensando. ¿Eh? Entonces, Pero pensaría igual. si, ¿mande? Pero pensaría igual. Probablemente no, pero seguiría pensando. Entonces, si piensa, está existiendo en algún lugar, en alguna dimensión, pero estaría existiendo. Entonces, o sea, me pone a pensar en eso como, Pero su esencia, ¿cuál sería? O sea, ¿seguiría siendo su esencia pensar? pues, es una buena pregunta. Es que, bueno, yo... Bueno, termina, termina. Termina, ¿qué más ibas a decir? Comentar. Que, pues, o sea, nada más eso, o sea, me pone a pensar que sí puede ser cierto, o sea, si piensas, por lo tanto existes, pero si no existieras, no pensarías. Entonces, él a lo que concluyó es que si puedo pensar, estoy existiendo. Ya, es que caíste en la trampa de Descartes. ¿Ok? Y la trampa del análisis. Eso no lo hemos comentado. Eh, ¿Cuáles son las limitantes de este método? Eh, el análisis separa eh, y la síntesis no propiamente une los objetos o las teorías o las ideas. Estamos en una época en la que la ciencia todavía, o la teoría, lo que hace es, y eso lo vamos a discutir con Kant también, busca la idea más verdadera, más real, más única, busca la esencia de las cosas, de los objetos, de los seres, pero busca el elemento único, Leibniz encontró las mónadas, por ejemplo, este, Descartes, el cogito ergo sum, Kant, pues la metafísica pura o la filosofía pura, y hay mucho que discutir ahí, eh, pero busca una unidad, buscan un elemento que el cual a partir se expanda hacia todo lo demás. Uh, y es algo que pues influenció, es algo que revolucionó, es algo que evolucionó, algo que ayudó a desarrollar las ideas y las teorías. Pero la naturaleza no es así. O sea, la naturaleza en la que nosotros estamos no es un elemento. Si investigamos hacia adentro, encontramos las moléculas, los átomos, y luego el átomo los separamos, y luego el electrón, el neutrón los separamos, y luego encontramos ya el quarks. Son las pruebas que lo también vayamos a separar. Y creo que ya se separó el quark. Entonces, no es no es un elemento. Es el conjunto de todos los elementos, el universo y la naturaleza. Entonces, hay una esencia o hay varias esencias. ¿Cuál es la esencia del hombre? La esencia del hombre es solo pensar. ¿Qué tal si es también amar? Porque si solo pienso, si solo soy analítico, ¿cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo voy a sonreír? ¿Cuándo me voy a sentir querido? ¿Cuándo voy a llenar este vacío existencial que tenemos todos y que buscamos rellenar con la pareja, con los hijos, con la sociedad, con la carrera, con libros, Sí, etcétera? que incluso es natural. Ahí, y para colmo, es un instinto natural que todos tenemos. Lo hacen los animales también. Buscan el cariño. Los perros se te pegan. Los gatos eh, buscan hacerte enojar. Buscan su La soledad, atención. pero al mismo tiempo buscan esa atención también. Entonces,
Y los planetas están, digo, también los elementos naturales, los objetos naturales, los fenómenos naturales, es un conjunto de relaciones, de cosas que entendemos y al mismo tiempo que no entendemos. Son energías que están presentes y que están ocultas. Piensa en la gravedad, mantiene todo unido, todo nuestro universo lo mantiene unido. Sin ella no somos nada, entonces hay una energía que une, pero también hay una energía que busca separar, y si se separa, pues la famosa bomba atómica, que es la materia oscura. O sea, esta materia es luz, tiene existencia, pero la materia oscura, ¿qué es? Y cuando encontramos el hoyo negro, ¿será cierto lo que decía Einstein, que está el hoyo blanco del otro lro? Porque digo, es el hoyo negro, entonces su opuesto tendría que ser un hoyo blanco, en el cual creo que lo comentó José Luis el otro día, creo que fue José Luis. El hoyo negro pues absorbe todo y nada sale de ahí. Entonces el hoyo blanco es lo opuesto. Todo sale de ahí. Entonces saldrías por un hoyo blanco disparado. Entonces es compleja. A partir de Edgar Morin, pues ya hablemos de una cultura o una sociología o organismos complejos. La cultura ya es un organismo complejo. Entonces, son varios elementos, siempre, no solo uno. Y ese es el problema de la filosofía de esta época, que buscaban la unidad, buscaban la esencia, buscaban los elementos universales, pero buscaban básicamente esa unidad, la cual era la verdad única de la cual todo se iba a definir, pero no existe, no en por lo menos no existe en este mundo, en esta dimensión material. Es la conjunción de varios elementos. Y también en lo cultural, una cultura que se cierra a las demás, se apaga. Y claro que una cultura que se abre demasiado, pues pierde la identidad, se convierte en otra cosa y se disgrega. Le pasó a los romanos. Y una cerrada, pues, sigue, por ejemplo, los judíos siguen, o bueno, los ortodoxos, o los musulmanes, siguen todavía con una mentalidad de hace milenios. Entonces, hay que discutir eso. O sea, hay que tenerlo presente, más que nada, cuando se discute esta filosofía. No porque nosotros pensemos mejor, sino porque ya aprendimos que hay errores y hay limitantes. Entonces hay que estar consciente de eso. Pero no quiere decir que no hay que leerlo, no quiere decir que no hay que entenderlo. No estoy diciendo para nada eso. Al contrario, estoy diciendo que hay que leerlos para darnos cuenta de nuestras limitantes, porque la siguiente generación puede que se enamore de Nietzsche, puede que se enamore de Descartes, puede que se enamore de Kant. Y hay autores posteriores que lo leyeron, que encontraron sus limitantes, entonces, y esos también hay que leerlos. No, no para decir cuál es mejor, sino para decir que no hemos acabado, que hay limitantes, y entonces también nosotros tenemos limitantes, entonces hay que buscar llegar a este extremo para romper ese extremo y voltear atrás y decir, esa era una limitante que yo tenía, esta generación. Entonces, claro que hay que seguir leyendo y claro que hay que tomar en cuenta que Descartes es un gran autor, rompió, es un parteaguas en la filosofía, es un parteaguas en la ciencia teórica. De aquí viene muchas discusiones. Bueno, abre básicamente la discusión del conocimiento, que lo cual se define la filosofía que viene. Está Locke, está Spinoza, está Hume, y finaliza, o más bien, tenemos a Kant, que es un monstruo en la filosofía. O sea, Descartes es el
la entrada, desde la entrada del buffet exótico del chef que estudió en quién sabe dónde y que te entra con algo diferente, exótico y que te da un cambio en el paladar, pero que define lo que sigue. Y Cannes es la obra principal, el plato principal. De dos tiempos, porque sigue es Hegel. Y después Heidegger es la resaca. De tanta comida, de tanto de vida. No hay postre. Ah, bueno, el postre es la poesía, obviamente, la literatura. Pero bueno, eso es lo que hay que entender de Descartes. Su aportación y su limitante. Siempre hay que encontrar los limitantes en los autores. Nietzsche, sobre todo. Kant, esos autores que te atrapan, que te llevan y que te pueden hacer perderte, que te puedes enamorar de ellos. Hay que encontrar sus limitantes. No está mal enamorarse de ellos, pero hay que entender que si Que te, no es todo. que si te quedas con ellos, ya no vas a crecer como filósofo. Claro. Vas a quedar ahí atrapado en esa idea, en ese pensamiento. Vas a ser el judío de hace 2000 años, que todavía piensa en el ortodoxo. Sí. Que en lugar, estuve checando lo de Uruntia, o sea, en lugar de estar compartiendo el conocimiento de la Kabbalah, el árbol de la vida, etcétera, se lo quedaron, se lo guardaron. Y luego lo, lo desvirtúan, lo hacen un elemento perverso y lo transforman en otra cosa. Y para colmo su raza ya, o más bien su cultura, su pueblo ya lo llevan al sionismo, Sí. que es ya la destrucción de otro pueblo para ellos quedarse allá en el Medio Oriente, en Israel. No quiere decir que los musulmanes no tengan nada, no tengan ahí algún pecado, pero el exterminio, ellos vivieron un exterminio y ahora ellos están haciendo un exterminio, entonces, o bueno, es que también esa zona de Gaza siempre va, de Medio Oriente siempre ha estado, desde el principio, desde los sumerios, siempre ha estado en pelea, en constantes guerras, dominios, lamentablemente. Entonces, si yo hubiera nacido en esa zona, yo me hubiera ido. Lo más seguro Sí, me hubiera tocado pelear y morir en alguna guerra, probablemente. en algún combate. Eh, o peor aún, por un Sí, dron de Estados Unidos o por un misil de Israel. sí, a veces sí me siento afortunado de haber nacido en México. México es un buen país. Tiene sus problemas, tiene sus situaciones culturales, pero en general es un buen país porque sí hay mucha diferencia en clases sociales. O sea, los ricos Claro. son pocos y son muy ricos y los pobres son muchos y son muy pobres. Eh, y no hay muchas oportunidades. Las oportunidades son limitadas por los trabajos que hay. Este, Sí, pero eso te da la oportunidad de entender, conocer, vivir, experimentar. No estás encerrado, o sea, los indios piensan de forma muy cerrada. Creen que son realmente el mejor país. Creen que su sí, libertad, creen que están aquí para proveerle la libertad. Pero nosotros burlamos de eso y pensamos de que es una ridiculez, pero ellos se lo creen, lo viven. sí, Cada vez que ven su bandera, les llena el orgullo y lo sienten. O es un sí, pingüino, o van a jugar béisbol, etcétera. O van a invadir otro país. O hacen operaciones negras, que es lo muy común que hacen en América Latina. Tenían que hacerlo. Llega Biden, digo, ahora ganó Biden, y traen esta idea de que empiezan a aparecer artículos de que Estados Unidos debe otra vez ser la punta de lanza en cuestión de política exterior. O sea, que lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos, debe los demás seguirlo.
Y eso sí como que, espérate. O sea, llega bien y llega esta nueva, regresa otra vez la ideología de Barack Obama y de Bush. Sí, En cuestión de política exterior, estoy hablando solamente de política exterior, que sí es muy autoritario. Eh, sí. ellos quieren ser los líderes, ellos quieren definir lo que se hace en los demás países. Eh, y si no estás de acuerdo con ellos, eres el enemigo. Eh, pero bueno, eso es tema político, eso es tema también local. Eh, lo que está sucediendo ahorita en el mundo. Este, pero bueno, ¿algo más de Descartes? Am, pues no, yo creo que es ¿Disfrutaste todo. ¿La qué? la lectura? ¿La disfrutaste? Sí, la verdad sí es, creo que Descartes es, bueno, pienso que Descartes es un muy buen filósofo. Sí, sí llego a notar como esa diferencia entre la filosofía moderna y renacentista. Y, y creo que a partir de aquí la filosofía se vuelve mucho más analítica. Entonces, sí, o sea, me gusta leer autores que no te hacen plantearte así tu existencia tan fuertemente, pero que como quiera te dicen, está esto y esto, que no habías pensado. Sobre todo. Sí. Pero bueno, es que... Entonces, Ajá. o sea, sí, entonces sí, sí la disfruté, la verdad. Me gusta, n- no es que me guste la filosofía analítica porque no he leído mucho de filosofía analítica, pero Esa no es disfrutable. Sí, pero en cierto sentido le encuentras algo que puedes disfrutar en algún momento. es que es ensayo lo que hace Descartes, entonces es ameno, pero es muy innovador, pero o sea, es muy listo, es muy inteligente, escribe bien. Eh, pero estamos a finales del siglo XVI pues es el 1500. Eh, el siglo XVI es el 1500. Entonces, este, España estaba peleando con Inglaterra por América, estaban aquí creando la colonia. eh, este, pero bueno, a ver, Descartes es de 1596. Sí, sí, estoy bien. Y ese siglo de las luces, perdón, ese siglo de oro en España. Entonces tenemos a Cervantes, tenemos a Quevedo, tenemos a Góngora, eh, en Inglaterra aparece Shakespeare, entonces es el siglo en el cual todo ese humanismo por fin ya está creando, ahora sí ya está en cocción, ahora sí ya está dando cosas a la humanidad, en la cultura y presentando estos elementos de transformación, de innovación y de evolución humana de nuestra civilización. Está en el arte, está en la filosofía, está en la cultura. Por ahí viene Newton, es ya para el siguiente siglo. Ya es de finales del siglo en el que está Descartes. Pero quiere decir que pues, el conocimiento va. Ya ahora sí no se va a poder detener esta postura este, del estudio de la naturaleza, del estudio de utilizar un método para poder hacer ciencia. Ya la escolástica ya todavía tiene fuerza, inclusive todavía en el siglo XX, pero ya los filósofos ya están en la universidad. Poco a poco empiezan a dejar de ser escolásticos. Entonces, ya estos filósofos están haciendo su ciencia, sus teorías, también los científicos y los escolásticos ya nada más están en sus universidades de la iglesia. O sea,
Y ahora sí están separados. Ya, entonces, el Vaticano poco a poco empieza también a perder el poder. Decir, como tú habías dicho, que el discurso del método había sido considerado herejía, pero ya llega un punto en que pues, con mayor razón queremos leerlo para saber qué dice. Y ya empiezan a aparecer librerías que lo tienen o editores que lo venden por debajo del agua, entonces Ya empiezan a buscar en la lista de los libros de herejía para, para saber cuáles leer. son unos libros buenos, son libros más entretenidos. Entonces, sí, el hombre es rebelde. Sí. Tenemos sangre ahí de Prometeo y de Lucifer, entonces somos rebeldes. Pero bueno, fue un placer platicar de filosofía contigo otra vez, Edgar. Igualmente. Y muchas gracias al que nos haya escuchado. Y si se divirtieron, pues mejor. Qué raro. Pero mejor. Divertirnos con Descartes. Pero bueno, pues fue un placer y pues continuamos con Kant. Así es. Gracias por los que vieron hasta este punto, vieron o escucharon, cualquiera de las dos. Muchas gracias. Entonces, pues ahí nos vemos en la próxima sesión. Una hora mismo. Así Bueno, es. hasta luego. Nos vemos.